Quiero compartir una palabra con usted. Aleluya. Y hoy sí quiero ser más breve que los otros domingos. Siempre le digo lo mismo, ¿verdad? Pero es que a veces yo quiero ser breve, pero a veces el Espíritu me agarra y me voy por... Bueno. Y quiero compartir Isaías capítulo 53. Me encanta a mí leer Isaías. Isaías es un libro profético. Isaías 61 fue lo que Isaías profetizó para que Jesús lo leyera en la sinagoga y comenzara el ministerio. Cuando le dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y usted conoce, pero Isaías 53 hay una profundidad allí. Yo quiero llevarlo a Isaías 53, verso número 1 en adelante. Búsquelo porque usted tiene que leer esta palabra para que usted vea todo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Lo tienen todo? Isaías 53, verso 3. Isaías 53, verso 3. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice: amén. Despreciados y desechados entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él su rostro. Número uno, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Tome su asiento, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Quiero hablarte los próximos minutos bajo el tema volviendo a la cruz, o de vueltas a la cruz, que es el tema del flyer que le había enviado. ¿Sabe? Isaías capítulo 53 describe todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció allá en el Gólgota mientras iba camino al Gólgota. Usted conoce la historia. Jesús nace en un pesebre. Allí comienza la historia de Jesús. Jesús nace en un pesebre después de una palabra dada por el ángel Gabriel a María. Esa palabra se hizo viva. Esa palabra se formó en el vientre de María. Y luego, buscando un mesón donde nacer, nació en un pesebre, porque los mesones estaban llenos en aquella época. Era una época festiva que ocupaban los mesones en aquel tiempo. Pero lo que sí es que allí él no nació quizá en un hospital, aunque no había hospitales en aquellos tiempos, pero me imagino que habían lugares mejores donde la gente con dinero podía nacer. Sin embargo, él decidió nacer en un pesebre. ¿Por qué digo él decidió? Porque usted tiene que entender que todo lo que pasó en la vida de Jesús no fue porque lo decidieron los hombres, no fue porque le cerraron la puerta. Él es Dios, él es el poderoso de Israel, él es el alfa y el omega. Para él fue creado todas las cosas, y poder fueron hechas
todas las cosas. Alguien déle un aplauso a Dios en esta hora. En pocas palabras, todo lo que pasó Jesús desde su nacimiento, Él en el cielo tomó la decisión de que fuese así. ¿Por qué? Porque los judíos estaban esperando un rey natural, un rey normal, un rey que viniera con todo el lodo, con toda su falda, con la vestidura de púrpura, un rey que viniera con muchos caballos, con un ejército. Y sin embargo, Él vino lo contrario, como la gente lo espera. Él vino humilde, Él vino naciendo en un pesebre, pero con la misma autoridad y el mismo poder que se le fue delegado en el cielo. Él vino para levantar al que está caído. Él vino para restaurar al que está caído. Él vino para perdonar el pecado de la humanidad. Él vino para sanar la enfermedad del que está enfermo. Él vino para sanar la dolencia. Anda, le Masaya. Él decidió. A su nombre sea la gloria. No, la gente a veces tiene un mal contexto del texto bíblico. Que nació en un pesebre, es cierto, nació en un pesebre. Pero porque Él decidió nacer en un pesebre. Porque si el cielo decide que Jesús naciera en el palacio más grande que había, me imagino que era Ederor en aquella época, nadie se lo podía impedir. Alguien dice amén. Pero Isaías va describiendo todo lo que Él pasó en la cruz del Calvario. Pero antes de la cruz, me imagino que Jesús tuvo que tener un crecimiento como los niños normales. Me imagino que Jesús a veces le daban deseo de sanar a la gente y no podía, porque no le había llegado el tiempo o la hora de que la gente manifestara o supiera que Él había sido enviado del cielo. Él fue menospreciado. La gente dijeron, cuando Él empezó a hacer milagros, de Nazaret puede salir algo bueno. En pocas palabras, todo el que venía de Nazaret era alguien quizás que no tenía una moral. Todo el que venía de Nazaret no tenía una creencia. Todo el que venía de Nazaret no tenía buena reputación. Y usted me pregunta, ¿y por qué el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, decide nacer en un pesebre? Y no solamente nacer en un pesebre, sino venir de Nazaret. A su nombre sea la gloria. Él podía nacer en otros lugares más importantes que habían. Él podía nacer en el mismo, ¿qué podemos decir? En el mismo Israel, en el centro, en los palacios más grandes. Pero no, Él decidió, día conmigo, Él decidió nacer en un pesebre y criarse en Nazaret. Y la gente decía, pero de Nazaret puede salir algo. Y yo me ponía a meditar, ¿por qué? ¿Por qué Él nace en el pueblo más incrédulo? En el que tenía menos importancia. Los que son dominicanos, si es de República Dominicana, si usted dice yo soy del Capotillo o de la 41 de Cristo Rey, a usted le tienen miedo, a usted le dicen, bueno, de allí por Nazaret. Es difícil que usted diga, yo soy un doctor, pero me crié en el Capotillo. ¿Me están entendiendo por dónde voy? No sé, en Guatemala, los pueblos que son más difíciles, pero que un doctor, alguien de grandeza le diga, yo me crié allí. La gente le va a decir, pero de allí. Y saldrá algo bueno de allí. Y lo estoy llevando a la historia para llevarlo entonces al rema del mensaje de esta tarde. Que Él decide estar allá en Nazaret. Un lugar que no era muy bueno ni muy mencionado.
Un lugar que no tenía buena propaganda, ni tampoco obtenía quizás 5 estrellas. No. Pero él decidió nacer en el pesebre, criarse allí en Nazaret. Lo importante es que me imagino que cuando Jesús venía creciendo, cuando llegó el momento de ejercer el primer milagro, que fue en la boda de Canaán, después de aquel primer milagro, entonces la fama empezó a crecer. La gente empezaron a seguir al maestro y la gente le seguía. Había uno que era principal de la sinagoga, que era uno de los fariseos llamado Nicodemo, que tuvo un encuentro de noche con Jesús, que se encontró con él y le dijo: yo creo que tú eres el creador, porque si Dios no estuviera contigo, tú no podías hacer todas las señales que tú haces. Yo sé que tú eres enviado, pero algo me llamó la atención, que aquel hombre llamado Nicodemo, la religiosidad no le impidió reconocer y servir a Jesús. Alguien tiene que entender que no se trata de lo religioso que yo sea, que no se trata de lo que yo pueda hacer, se trata de la fe que yo tenga en aquel que murió en la cruz del Calvario. Nicodemo creía que era el enviado, creyó que era el Mesías, pero creyó más en la religiosidad de los fariseos. Porque el maestro le dijo a Nicodemo: sígueme. Sí, le dijo: sígueme. Quizás Nicodemo podía ser uno de los discípulos, pero estuvo atado a qué dirá la gente, qué dirá el Sanedrín, qué dirá el concilio. Y el problema es que nosotros a veces estamos más pendientes a lo que diga la gente que lo que diga Dios de nosotros. Dile a alguien: la gente no murió por ti en la cruz. Dile: el que murió por ti fue Cristo. Aleluya. El que murió por ti en la cruz fue Jesucristo. La gente te puede criticar, la gente te puede señalar, pero al final el que hizo el sacrificio perfecto en la cruz se llama Cristo. A su nombre sea la gloria. Y toda la trayectoria, la historia de Jesús, la podemos resumir en humildad. La podemos resumir en compasión. Dice que habían 5,000 sin contar los hombres y las mujeres. Y dice la Biblia: y él tuvo compasión de ellos. Porque nuestro maestro es un Dios compasivo. Y lo que nos distingue a nosotros como creyentes es la compasión que tengamos por las almas que se están perdiendo. La compasión que tengamos por la gente que quieren buscar a Dios. Aleluya. Y puedo durar toda la tarde hablándole del maestro, hablándole de nuestro Señor Jesucristo. Hacía milagros, la multitud le seguía. Pedro, que estaba con él, le dijo: maestro, yo doy la vida por ti. Y él le dijo: Pedro, tranquilo, porque ya yo he escuchado a muchos decir esa misma palabra: yo doy la vida por ti. Y Pedro dice: maestro, no, yo me atrevo a poner mi cabeza por ti. Le dice Pedro: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y allí, cuando fueron a buscar a Jesús, el primero que sacó la espada fue Pedro para cortarle la oreja. Pero cuando la cosa se puso fea, dicen en mi país, cuando las cosas se pusieron alteradas, entonces vemos a Pedro, antes de cantar el gallo, negar a Jesús. Y lo negó 3 veces como Jesús le había dicho. Y apresan al maestro. Y ahí empieza el caminar de lo que dice Isaías. Lo toman a preso, lo llevan ante una corte. No le encuentran nada. Lo llevan ante Herodes, no le encuentran nada.
Lo llevan ante los gobernantes y no le encuentran nada. Aleluya. ¿Por qué? Porque él era inocente. Él no había cometido un mal. Él no había cometido un pecado. Pero entonces es donde Isaías 53 escribes y escribes, aleluya, algunas cualidades, algunas cosas que padeció nuestro maestro. Hablar de la cruz es mencionar los padecimientos de Jesús en la cruz del Calvario. Yo no puedo hablar de la cruz sin mencionar lo que nuestro Señor padeció en la cruz del Calvario. Dice que Él fue despreciado, dice que fue desechado, dice que fue varón de dolores, dice que fue experimentado en quebranto, dice que la gente lo menospreciado, dice que llevó nuestra enfermedad en la cruz del Calvario. En pocas palabras, a través de Jesucristo es que nosotros podemos ser sanos. Toda enfermedad tiene que salir de nosotros, porque ya hubo uno que pagó por nuestra enfermedad, ya hubo uno que llevó nuestra enfermedad en la cruz del Calvario. Por eso es que yo declaro, por eso es que yo profetizo que toda enfermedad que quiera tocar mi cuerpo será ilegal. Toda enfermedad que quiera tocar mi casa será ilegal. Toda enfermedad que quiera tocar mi familia será enfermedad, porque ya hubo uno que llevó toda la enfermedad a la cruz del Calvario. Alguien dígame en esta hora. Dice que Él sufrió nuestros dolores. Y empieza Isaías a mencionar los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy no se habla mucho de esto, eso es cierto. Hay pocos predicadores hablando del sacrificio de Cristo. Pareciera que muchos van a ser salvos por sus propias opiniones. Y pareciera que muchos se salvarán por la marca que ellos visten o por lo bien que hablen. Digan que se equivocaron. Todos seremos salvos cuando confesamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando guardamos la palabra conforme a como están escritas, y cuando reconocemos que Cristo vino en carne en la tierra, que Él decidió morir en la cruz del Calvario, pero que no se quedó allí. Al tercer día Él resucitó. My God, a su nombre sea la gloria. Cuando vemos a Pablo le está hablando a los corintios en el capítulo 1, verso 18. Y le dice: porque la palabra de la cruz es locura para el que se pierde, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder, le está diciendo Pablo a los corintios. ¿Por qué? Porque Pablo pareciera que había visto algunos burladores de la cruz en Corintio. Pablo parece que había visto algunos que habían menospreciado el sacrificio de la cruz de Cristo. Y Pablo le estaba diciendo: porque la palabra de la cruz, porque la palabra cruz es locura para muchos de los que se pierden. Pero le voy a decir un misterio: la cruz es poder para todo aquel que ha confesado a Cristo como su Salvador. Para usted y para mí, que hemos creído en el sacrificio de Cristo, la cruz es poder. Para usted y yo, que hemos creído que Cristo vino en carne, que entregó su vida, que fue latigado, que fue menospreciado, que fue golpeado, enmudeció, Él cayó, Él cerró su boca, Él sufrió dolores, Él sufrió en la cruz, pero no abrió su boca. Al contrario, enmudeció por amor a ti y a mí. Y Pablo le hablaba a los corintios y le decía: les voy a decir algo. Para muchos, dar estos mensajes es una locura. Para muchos, hablar del sacrificio de Cristo es una locura. Pero para los que hemos entendido y conocido, para nosotros que creemos en el Cristo resucitado, es poder. Diga conmigo: es poder. La cruz es poder.
Isaías sigue declarando. Isaías está mencionando los padecimientos de Cristo. Y le digo que Isaías para mí es uno de los profetas mesiánicos, porque le decían el profeta mesiánico, porque ese Isaías había profetizado los 3 acontecimientos más importantes en la vida del Mesías. El nacimiento lo profetizó Isaías. Una mujer va a dar luz, una virgen vas a concebir y dará luz. Y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Será el príncipe de paz. Isaías lo profetiza. Isaías profetiza el comienzo del ministerio de Jesús. Cuando Isaías escribe Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido. Me has enviado a predicar su palabra. Oiga, a libertar a los que están cautivos, a libertar a los que están prohibidos, a libertar a los que están oprimidos, y a anunciar el año agradable de Jehová. Él lo había profetizado, pero está detallando los padecimientos. Isaías no estuvo ahí. Isaías era 700 años antes que el maestro. O sea que el tiempo de Isaías al tiempo de Jesús habían aproximadamente 700 años. Pero él describe, él va a ser despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él será menospreciado, llevará nuestra enfermedad a la cruz del Calvario, sufrió nuestros dolores, fue azotado, abatido, herido, molido por nuestros pecados, fue castigado. Me imagino 700 años después, cuando viene Jesús a la tierra, pasa por todo lo que usted conoce la historia, lo apresan, le empiezan a darle el latigazo. Imagínense que cada latigazo que daban a Jesús le sacaban un pedazo de carne. Cada latigazo era un pedazo de carne que le sacaban. Lo escupieron, se burlaron de él, lo menospreciaron. El dolor inmenso de Jesús era tan tremendo. Él fue azotado, aleluya. Él fue abatido, fue molido. La palabra molido es molido, aleluya. Que no, quizá el rostro del maestro no era reconocido. Quizás no se podía reconocer, porque no es que usted ve la película que pone Hollywood, ahí una película que fue entre latigazos y que trae golpecitos. No fue así. Es que él fue molido. La palabra molido es como usted coge algo y lo muele. Él fue abatido, fue quebrantado, tuvo dolor, aleluya. Él pasó todos esos padecimientos en la cruz del Calvario. Y así hoy en día hay muchos que niegan aquel sacrificio, pero yo vengo a decirte, tú no puedes negar el sacrificio de la cruz en la cruz del Calvario, porque si niega el sacrificio no tiene sentido el evangelio que predicamos. El evangelio que predicamos tiene sentido porque Jesús vino a la tierra, Él entregó su vida en la cruz, pero al tercer día Él resucitó con gran poder y gloria. La garantía de usted y yo es que no está muerto, es que no está molido, es que no está golpeado. La garantía de la iglesia es que Cristo está vivo. La garantía de la iglesia es que Él dobló el manto y se lo dejó allí, diciendo: el que se fue va a regresar. Ama, senda la batalla, y el que se fue va a regresar. Ay, yo no sé usted, pero yo lo estoy esperando. Él está más cerca que cuando yo creí. Yo no sé usted, pero yo sigo creyendo que Cristo sana, que Cristo liberta y que Cristo viene pronto. My God. Ema sandele bacaya. Y prendele basanda. Yo no estoy en el evangelio para hacerme famoso.
Yo no estoy en el evangelio para caerle bien a todo el mundo. Yo no estoy en el evangelio para que la gente me aplauda. No, yo no estoy en este camino para que la gente me dé la espalda y me diga que bien lo hiciste. Yo estoy en este camino porque el que murió se me reveló un día. El que murió y resucitó un día se me reveló y me dijo: ven, sígueme, ven, sígueme. Y yo he visto los cambios, yo he visto lo que yo era y lo que yo soy. Ay, qué gozo inefable tengo cuando tengo que servir, cuando tengo que adorar, cuando tengo que predicar. Esa es mi pasión. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria. El sacrificio de cordero humano que hacían los sacerdotes ya no era suficiente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que una vez al año hacían expiación por el pecado del pueblo. Una vez al año entraba el sacerdote al lugar santísimo y Dios recibía el sacrificio de un cordero y los pecados del pueblo eran perdonados. Pero los 364 días que quedaban, ellos seguían pecando. Y una vez al año mataban un cordero, hacían expiación, pedían perdón por el pueblo, los sacerdotes, y el pueblo era perdonado. Pero al otro día seguían pecando. Al otro día seguían chismeando. Al otro día seguían murmurando. Al otro día seguían hablando mentiras. Al otro día seguían fornicando y adulterando. Aleluya. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Aleluya. Y no es que somos perfectos. No. Aquí no hay nadie perfecto en esta tierra. Pero todo aquel que Cristo se le reveló, todo aquel que tuvo un encuentro con Cristo, se aparta del pecado, se aparta del mundo, se aparta de la inmundicia. Ya no vivo para el mundo, ahora vivo para Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que hace el sacrificio es que te da a entender que Cristo pagó el precio más alto que pueda pagar alguien por tu pecado. Alguien tiene que aplaudir su grandeza. Entonces Dios dijo: esto no funciona así. No funciona así. Así no funciona. Hoy te perdono y mañana te va a pecar. No, es que el evangelio no funciona así. Que hoy Dios te perdonó y mañana va a ser la misma poca vergüenza que hacía. No. Y no estoy hablando de perfección. No estoy hablando de perfección. Aquí nadie es perfecto. El que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Láncemela a mí primero, que estoy aquí como pastor. Porque todos cometemos errores. Pero ¿sabes algo? Que cuando tú reconoces el sacrificio, tú tuviste un encuentro con Él. Cada vez que tú fallas, porque va a fallar, tú miras hacia la cruz y le dices: Padre mío, tú sabes que no lo quise hacer, pero fallé. Perdona mi pecado. Porque cada vez que usted peca, está pisoteando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cada vez que usted desobedece, está pisoteando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cada vez que usted hace las cosas a su manera y como usted quiere, a su voluntad, lo que está haciendo es pisoteando aquel sacrificio. Aquel hombre que vino a la tierra se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne. Él fue despreciado, él fue desechado, él fue varón de dolores, él experimentaba el quebranto, él fue molido por nuestro pecado. No podemos pisotear el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La cruz tiene poder. Está débil, mira hacia la cruz. ¿Te quieres salir? Mira hacia la cruz. ¿Quieres mirar hacia atrás? Que sea hacia la cruz. Por eso quise poner ese escenario de fondo. La cruz y la tumba
siendo movida para su resurrección. Oiga lo que Pablo le dice a los filipenses. En el capítulo 3, verso 18, ya voy a terminar. Le dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Pablo hablando a los filipenses, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y lo que Pablo está diciendo a los corintios, que habrán gente que no quieren saber de Jesús y no van a querer saber de Jesús. Que habrán gente que lo van a odiar porque usted es cristiano. Que habrán gente que serán enemigos suyos simplemente porque usted sirve a Dios. Que habrán gente que no le gusta que usted vaya a la iglesia o que usted adore. Que habrán gente que van a impedir que nosotros prediquemos en la calle en los últimos tiempos. Que habrán gente que van a impedir que usted le dé un tratado a alguien hablando de Cristo. Que habrán gente que en la escuela van a impedir, que ya lo impidieron, que usted ore por los demás. Que habrán gente que van a querer sacar la palabra Cristo, la palabra resurrección, la palabra muerte en la cruz de toda la Biblia. Aleluya. Y el que no esté firme en lo que ha creído no va a poder permanecer de pie en los últimos tiempos. Vendrán tiempos difíciles donde se nos va a impedir predicar, donde se nos va a impedir hablar de la palabra. Dice que en los tiempos de los discípulos hubo una persecución. No se les permitía predicar en público, no se les permitía hacer servicio en público, pero los discípulos pagaron un precio para que este evangelio llegue hasta el día de hoy donde ha llegado. Si ellos se hubieran quedado sentados, el evangelio no hubiese llegado al siglo XXI. Si habían sido discípulos flojos, el evangelio no hubiese llegado hasta el día de hoy. Pero ellos pagaron un precio alto porque habían aprendido del maestro por excelencia. Habían visto al maestro caminar en la tierra, lo vieron morir en la cruz del Calvario, pero también lo vieron resucitar. Y dice que en la resurrección Él tomó el talí, Él tomó su manto. Y hay una costumbre judaica, que hay una forma que los judíos doblan su talí. Y eso no le voy a dar mucha historia, porque eso son historias, sí, historias que, y dice que el niño judío, desde que tiene 13 años, le dan un manto, un talí. Y ese manto lo lleva con ellos mientras vida tengan. Y dice que cuando ellos están en las oficinas, los que trabajan, están con su manto. Donde quiera que ellos van, tienen su manto en un paquetico, un bultico. Nunca lo dejan en parte. Ahora dicen algunos que ellos doblan el manto de una manera. Los que son doctores, yo trabajé con doctores judíos, y los que son doctores, ellos doblan el manto y lo ponen encima de su escritorio. Y si un judío entra y ve el manto doblado, significa: me fui, pero voy a regresar. En las costumbres judías hay una manera de ellos doblar el manto que le está diciendo a la gente: no estoy, pero voy a regresar. Si quiere me puede esperar. Y cuando yo descubrí por un rabino judío que me enseñó esto, muy profundo, por eso no es para predicarlo, pero lo quiero decir. Y él me dijo: por eso es que Jesús, cuando se fue, que resucitó, Él dobló su manto. Y cuando dobló el manto, Él lo dejó allí. Y cuando lo vieron, el manto de Él,
entonces fue la garantía que Él le dejó de que Él iba a regresar a la tierra. ¿Por qué? Jesús podía llevarse el manto, pero dicen los judíos que Él lo dobló de una forma que cuando los discípulos lo vieran, entendieran que Él es el que había resucitado, que el mismo manto que ellos habían visto era el manto que estaba doblado, que decía a ellos: yo me voy, pero voy a regresar. My God, dígale que está a su lado: Él viene. Vamos, dígale: Él viene. Su nombre sea la gloria. Se metió el enemigo ahí. Se metió ahí. Y cuando yo entendí esto me voló la cabeza. Porque la gente a veces tiene que aprender un poco cultura para que entiendan más profundidad. Y Jesús dice que dobló su manto, lo puso y se fue. La gente ha entrado. La mujer fue la primera que llegó. Salieron como locos, no está. Se llevaron el cuerpo. Pero cuando entraron los discípulos y vieron el manto doblado, dijo: Él es nuestro maestro, ha resucitado y regresará, porque mira cómo nos dejó el manto. Alguien tiene un aplauso a Dios. Que muchos digan que es una fábula, que crean ellos que es una fábula. Yo seguiré creyendo que Él viene. Y Él viene y lo estoy esperando. Ahora Pablo dice a los filipenses: tranquilo, habrá muchos que serán enemigos de la cruz. Habrán hasta familias que no van a saber de ti porque tú eres cristiano. Autoridades que van a impedir que nosotros prediquemos. Usted no ve que a la gente se le hace fácil hacer una fiesta en el parque y hacer un party y ponen la bocina. Y de que nosotros vamos a buscar un permiso para una campaña, son 1000 cosas que hay que hacer. Y se las ponen como en China y en Japón. Ya usted sabe lo que hay que recorrer. Dice Pablo: ahora lo digo llorando, con lágrimas en mis ojos, que no sé cómo hay personas enemigos de la cruz cuando el sacrificio está ahí y nadie lo puede negar. Usted lo puede poner de todas las maneras. Le puede preguntar al científico, al ateo, a todo el que usted quiera, y todavía nadie ha podido negar la existencia de Jesús. No creen en Él. No creen en Él. No creen en la salvación como de Él. Pero sí creen que Él vino. Muchos le dicen que fue un profeta, otros le dicen que fue un peregrino, otros le dicen que fue alguien, así sucesivamente, según a su manera. Pero escuche bien, y cierro con esto y este mensaje. La cruz es el símbolo fundamental del amor de Cristo por la humanidad. Él no tuvo que decirte yo te amo. Él lo demostró en una cruz. Porque no es lo que usted hable, no es lo que usted diga, no es lo que usted pueda expresar por sus labios, es lo que usted pueda demostrar. ¿Cuánta gente le dicen: ay, yo te amo, Dios, yo te amo, Señor, voy contigo hasta la muerte? Pero 2 o 3 pasos se fueron. Dice Isaías que Él enmudeció, que no abrió su boca, que lo llevaron como cordero al matadero. Y Él podía defenderse, ¿sí o no? Él podía expresar su inocencia, ¿sí o no? Él podía decir: vengan millares de ángeles y defiéndame. Y lo defendían. Es más, Él podía desaparecer, porque en varias citas dice que Él desapareció entre ellos y nadie lo vio. Sin embargo, cayó, enmudeció, sufrió dolores. Y a veces nosotros nos duele sufrir por la causa de Él.
Si no es tan difícil sufrir en el evangelio por la causa de Él. Queremos un evangelio microondas. Queremos un evangelio light. Si fuera por nosotros, ¿sabe qué? Viéranos los cultos por internet. Porque es más fácil. Estoy en mi cama sentado. Y a veces la internet es buena, pero para mí la internet le ha hecho un daño al evangelio. Pregúnteme por qué. Porque ha puesto cómodo a los vagos espirituales. Sí, porque, y es bueno porque hay muchos lugares que el evangelio llega. Nosotros transmitimos a través de la transmisión. Muchos países me escriben, mucha gente se convierte. Es bueno. Pero yo creo que la transmisión no es para los cristianos. La transmisión es para gente que no tiene a Cristo. Que la transmisión llegue a lugares remotos que no pueden llegar a una iglesia. Entonces la gente hoy, yo dice, no, ¿dónde tú que te congregas? Yo me congrego con fulano de tal. Pero si tú vives a 300 millas, ¿cómo te congregas allí? No por el internet. Sí, así como usted se ríe, así me río yo. Yo me he topado con mucha gente que se congregan con muchos pastores que conocemos por la internet. Ellos diezman, ofrendan, se conectan en la internet ya. Nadie lo corrige, nadie le dice qué debe hacer, nadie le jala las orejas, nadie, no.